Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés tuvo un enemigo al que se enfrentó por décadas, y a diferencia de los aliados, este contrincante hablaba su mismo idioma y respiraba el mismo aire: la Armada Imperial Japonesa. El suyo fue uno de los peores casos de enfrentamientos entre fuerzas compatriotas de la historia moderna. En esta nueva entrega queremos recorrer la historia de traiciones, atentados y conspiraciones entre las dos principales fuerzas militares de Japón. ¿Por qué se odiaban? ¿Qué efecto tuvo esto en la Segunda Guerra Mundial? Acompáñanos para descubrir las respuestas a estos interrogantes. La transformación de Japón de isla feudal a potencia militar moderna fue rápida y dramática. Su importante victoria sobre Rusia en la guerra ruso-japonesa a comienzos del siglo XX dejó a la Armada Imperial Japonesa como la mayor potencia marina de la región. Al mismo tiempo, la campaña del ejército también fue histórica e impactante. Ambas fuerzas sabían que serían cruciales para que la pequeña isla pudiese competir en un mundo lleno de amenazas. Por lo general, las fuerzas militares pueden apoyarse en la industria local para nutrir sus filas. El problema es que Japón no contaba con el territorio o la materia prima para sostener a dos fuerzas con ánimos de ser la institución más poderosa del país. Una de las dos debía ceder ante la otra. En cualquier país normal, este tipo de diferencias peligrosas entre fuerzas son resueltas por el gobierno, pero en el caso de Japón, el gobierno tenía sus propias preocupaciones económicas. Previo a la Segunda Guerra Mundial, la economía japonesa se apoyaba en los zaibatsus, conglomerados familiares poderosos que incluso contaban con sus propios bancos. Así operaban en aquella época titanes de la industria nipona como Nissan o Mitsubishi. Estos frentes económicos eran privados, pero tenían una influencia decisiva en la vida pública. Para complicar más la situación, en Japón existían 4 grandes zaibatsus, 2 aliados con la armada y 2 aliados con el ejército. Además, cada fuerza y conglomerado era representado por un ministro del gabinete japonés, el cual abogaba por leyes que beneficiaran a sus representados. Esto significaba constantes pujas políticas por aprobar o vetar legislación concerniente a la producción de armamentos. Todos estos detalles eran ingredientes ideales para una crisis política y militar. Por supuesto, al ser instituciones militares que defendían al mismo emperador y el mismo territorio, tenían objetivos en común. Tanto la Armada como el Ejército sabían que era indispensable para Japón asegurarse nuevos territorios y recursos para sostener la pujante industria de la isla. Cabría suponer que este objetivo compartido era motivo suficiente para olvidar sus diferencias y colaborar en beneficio de su nación, pero las cosas nunca son tan sencillas. En los años 30, la Armada Imperial Japonesa tenía una visión que favorecía la expansión hacia el sur, lo que implicaba dominar antiguas colonias europeas en Asia, como Java, para poder explotar sus recursos. En ese caso, el mayor obstáculo para lograr esas conquistas sería Estados Unidos, quien también buscaba tener presencia en la región para explotar los recursos locales. Por el lado del ejército imperial japonés, su estrategia era un tanto más compleja, pero también más interesante. La institución proponía aprovechar las tensiones entre China y Rusia para invadir Manchuria y Siberia. En ese caso, el principal enemigo para la conquista sería el ejército chino y el ejército rojo de la Unión Soviética. Pero mientras las fuerzas se decidían sobre qué camino tomar, la economía japonesa sufría las consecuencias de la Gran Depresión que estalló a finales de la década del 20. De a poco, el gobierno democrático de Japón comenzó a verse cada vez más influenciado por los oficiales del ejército, quienes recomendaban políticas conservadoras de corte derechista. En 1930, Japón ratificó el Tratado Naval de Londres, lo que limitaba la cantidad de naves que podría poseer la isla nipona. Esto enfureció a todos los oficiales de la Armada Imperial Japonesa, quienes tras su enorme victoria contra Rusia esperaban tener un rol más decisivo en la toma de decisiones políticas, económicas y militares del país. En noviembre de ese mismo año, un grupo de ultraderecha alineado con la Armada asesinó al primer ministro de Japón. El ejército respondió con 2 intentos de golpe de Estado llevados a cabo durante 1931. Su plan era incitar disturbios para que el gobierno instaurase la ley marcial. En ese contexto, lanzaron un ataque final para tomar el poder. Desgraciadamente para los conspiradores, sus intenciones fueron descubiertas por la policía secreta de Japón.
El ejército debía asegurar su fortaleza de alguna manera, por ello decidieron invadir Manchuria sin autorización del gobierno. Así fue como establecieron una colonia militar conducida por la institución. La armada se sentía en desventaja, por eso el 15 de mayo de 1932, 11 oficiales asesinaron al nuevo primer ministro y asaltaron las viviendas de políticos que colaboraban con el ejército. Las tensiones continuaron en un plano menor hasta 1936, cuando el ejército lanzó un nuevo intento de golpe de Estado. En esta oportunidad contaban prácticamente con la completa colaboración de todos los regimientos. Nuevamente intentaron asesinar al primer ministro, un puesto que para esta altura resultaba increíble que alguien quisiera ocupar. Cuando la armada se enteró de este atentado, se acuartelaron y amenazaron con lanzar un ataque masivo sobre las posiciones del ejército. Cuando los oficiales se encontraban cargando la munición, el emperador en persona tuvo que intervenir para evitar que el conflicto enviase a la isla al fondo del Océano Pacífico. Entre los golpes de Estado fallidos y la invasión a Manchuria, la reputación del ejército estaba por el piso. Esto le permitió a la armada establecer el control político del país. Para 1937, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, Japón era liderado por almirantes y la democracia había dado lugar a un régimen militar. Los 15 minutos de fama de la fuerza llegaron el 7 de diciembre de 1941 con el ataque a Pearl Harbor, lo que impulsó el ingreso de Estados Unidos al conflicto mundial. La Armada Imperial y el Ejército Imperial se odiaban, pero sabían que no había chances de ganar la guerra si no colaboraban. Para simplificar esa cooperación a regañadientes, el Ejército tomaba todas las decisiones concernientes a misiones terrestres y la Armada a misiones marinas. Cada rama contaba con su propia fuerza aérea, soldados aerotransportados y personal de ayuda. Y te aseguramos que eran estrictos con las limitaciones de cada fuerza. Si una nave del ejército aterrizaba en un barco o en una base de la armada, la unidad no sería reparada por los trabajadores de dicha fuerza. El avión debía aguardar a los mecánicos del ejército. De la misma forma, si la inteligencia del ejército interceptaba información sobre ataques marinos, brindarle esa información a la armada no estaba entre sus prioridades. Era un juego infantil llevado a cabo por adultos con cargos militares. El mejor ejemplo de esta patética falencia operativa se encuentra en la bajísima cantidad de bombarderos destruidos por Japón. De acuerdo con el ejército, los bombarderos llegaban sobrevolando el océano, por lo que eran un problema de la armada. Por su parte, la armada afirmaba que los bombarderos atacaban objetivos terrestres, por lo que eran problema del ejército. Así fue como numerosos bombarderos norteamericanos lograron destruir posiciones estratégicas sin problemas. Apenas 74 de esas naves fueron interceptadas por cazas japoneses. En cambio, más de 1000 fueron destruidos por las defensas aéreas alemanas, que sí cooperaban para protegerse de los poderosos bombarderos yanquis. Como verás, esta estrategia no es para nada útil si te enfrentas a un grupo de aliados bien armados y preparados. La cooperación entre las fuerzas era escasa y desencadenó numerosas crisis dentro de Japón. Las derrotas en el Pacífico comenzaron a acumularse y las historias de hambrunas o de escasas provisiones militares para una u otra fuerza terminaron afectando el desempeño de la isla en la guerra. Teniendo en cuenta el odio encarnado que existía entre las fuerzas, es sorprendente que la isla haya sido el último país del eje en rendirse. La derrota y la intervención norteamericana limaron varias de las asperezas, pero la rivalidad entre armada y ejército moldeó la historia japonesa de la primera mitad del siglo XX. Así llegamos al final del video. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros descubrir estos hechos del pasado. Te esperamos en la próxima entrega de Historia Militar.